Bienvenidos una vez más a este canal que tanto queremos y que ustedes tanto apoyan. Me hace muy feliz verlos aquí, listos para otro vídeo. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema explosivo. Uno de esos que nos encanta comentar, analizar y, por qué no, cotillear un poquito. Hoy vamos a hablar sobre Serkan Yozge. Sí, los mismos. Y no vamos a hablar de su trabajo, aunque también nos encanta. Hoy nos metemos de lleno en el chismecito, en el jugo de la cebolla, en lo que se esconde detrás de las cámaras y, sobre todo, en sus mensajes privados. ¿Están listos para destapar la olla? Porque prepárense, porque esto va a ser un viaje. Vamos a desentrañar todo lo que se ocultaba. Ya saben, esos secretos que nos encantan descubrir. Vamos a analizar, a especular y, por supuesto, a dar nuestra opinión sobre lo que ha salido a la luz. Pero antes de empezar a sumergirnos en este mar de secretos, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos del canal, pero aún no lo han hecho. Suscríbanse. Sí, suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos, eso nos ayuda muchísimo. Así que ya saben, suscríbanse y denle al botón de me gusta. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como les decía, hoy hablamos de Serkan Yozge y concretamente de los mensajes privados que han dado mucho de qué hablar. Ya saben, en el mundo del espectáculo, los secretos son como el agua, siempre encuentran una grieta por donde salir. Y en este caso parece que la grieta fue bastante grande. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, se han filtrado mensajes privados, conversaciones que supuestamente tuvieron Serkan Yozge. Mensajes que revelan muchas cosas. Desde posibles tensiones, pasando por acuerdos secretos, hasta, no les voy a adelantar más. Hay que mantener el misterio. Lo primero que debemos analizar es la veracidad de estos mensajes. ¿Son reales? ¿Fueron manipulados? ¿Alguien intentó perjudicarlos? Es la pregunta del millón. Por supuesto, no tenemos pruebas concluyentes, pero basándonos en la información disponible y en la credibilidad de las fuentes, parece que hay bastante consistencia. Muchos de los detalles que se mencionan en los mensajes coinciden con situaciones conocidas por el público y, en algunos casos, con información que solo las personas involucradas podrían conocer. Las fuentes que han revelado estos mensajes, aunque no siempre mencionan nombres ni proporcionan detalles concretos que puedan llevar a la identificación de los implicados en la filtración, son generalmente consideradas de confianza dentro del mundo del espectáculo. Cuentan con una reputación de ser precisas y de tener acceso a información interna. Esto, por supuesto, no garantiza al 100% la veracidad de los mensajes, pero sí aumenta la probabilidad de que sean auténticos. Sin embargo, es crucial considerar la posibilidad de manipulación. En la era digital, la edición y la falsificación de contenido son relativamente sencillas. Los mensajes podrían haber sido alterados para distorsionar la realidad, para exagerar tensiones o para crear una narrativa específica. Es fundamental analizar los mensajes en su conjunto, buscar patrones, inconsistencias y contrastar la información con otros datos disponibles. En este sentido, la verificación cruzada de la información se vuelve crucial. Si los mensajes mencionan eventos, proyectos o personas, es importante investigar si existen pruebas externas que confirmen lo dicho en las conversaciones. Esto podría incluir entrevistas, declaraciones públicas, fotografías o cualquier otro tipo de evidencia que pueda corroborar la información. Además, es esencial analizar el contexto en el que se dieron las conversaciones. ¿En qué momento se enviaron los mensajes? ¿Qué estaba ocurriendo en la vida de Serkan Yozge en ese momento? ¿Estaban trabajando juntos en algún proyecto? ¿Habían tenido algún conflicto previo? El contexto puede ayudar a entender las motivaciones y el tono de los mensajes. En última instancia, la determinación de la veracidad de los mensajes es un proceso complejo que requiere un análisis minucioso y una evaluación crítica de la información. Si bien es posible que nunca tengamos la certeza absoluta de que los mensajes son auténticos, podemos tomar decisiones informadas basadas en la evidencia disponible. En los mensajes filtrados se discuten temas delicados. Se hablan de contratos, de decisiones profesionales y, por supuesto, de la relación entre ellos.
La información que se desprende sugiere una dinámica compleja, con roces, desacuerdos y a veces, hasta cierta competencia. Vemos a través de estas conversaciones cómo ambos intentan manejar su imagen pública, cómo buscan controlar la narrativa y, sobre todo, cómo se mueven en el complicado mundo de la fama. Los mensajes revelan una faceta de Serkan y Özge que hasta ahora, el público solo podía intuir. Se discuten detalles sobre sus contratos laborales, incluyendo cláusulas específicas, negociaciones de sueldo y la elección de proyectos. Se puede percibir cómo ambos artistas se preocupan por su futuro profesional y por mantener una imagen positiva ante sus seguidores y los medios de comunicación. Además de los temas profesionales, los mensajes también abordan aspectos personales de su relación. Se evidencia una interacción dinámica que fluctúa entre la cercanía y la tensión. Las conversaciones sugieren que a pesar de su relación profesional, existen desacuerdos y conflictos que en ocasiones pueden llegar a ser significativos. Esto se manifiesta en la forma en que se abordan ciertas decisiones y en la manera en que se comunican. A través de estas conversaciones, se puede apreciar la presión constante que enfrentan los artistas para mantener una imagen perfecta, especialmente en las redes sociales. Los mensajes sugieren una preocupación por la opinión pública y por cómo se perciben sus acciones y decisiones. Se puede ver cómo ambos intentan proteger su reputación y cómo buscan controlar la narrativa para evitar malentendidos y críticas. Un aspecto interesante de estos mensajes es la forma en que reflejan el mundo del espectáculo. Se mencionan nombres de otras personas, se discuten rumores y se revelan estrategias de marketing y relaciones públicas. Esto ofrece una visión privilegiada de cómo funciona la industria y de las dinámicas internas que influyen en la carrera de los artistas. Es importante recordar que aunque los mensajes sean públicos, no tenemos derecho a juzgar a nadie. No sabemos qué circunstancias rodearon estas conversaciones ni qué motivaciones tenían Serkan y Özge en ese momento. Lo que sí podemos hacer es analizar la información, sacar nuestras propias conclusiones y, por supuesto, debatir sobre el tema. Una de las cosas más interesantes de estos mensajes es que nos dan una perspectiva diferente. Nos permiten ver a Serkan y Özge como personas, no solo como personajes públicos. Podemos observar sus miedos, sus inseguridades, sus estrategias. Es como si de repente se abriera una ventana a su vida privada, revelando lo que se esconde detrás de las sonrisas y los posados. En los mensajes se puede apreciar la vulnerabilidad de Serkan y Özge. A pesar de su éxito y fama, también enfrentan inseguridades y temores. Se puede observar cómo se preocupan por su futuro, por mantener una imagen positiva y por la opinión de sus seguidores y los medios de comunicación. Además, los mensajes revelan las estrategias que utilizan para lidiar con la presión y las críticas. Se puede observar cómo buscan el apoyo de sus amigos, familiares y equipos de trabajo, y cómo intentan mantener una actitud positiva ante las adversidades. Es importante destacar que aunque los mensajes nos ofrezcan una visión más íntima de Serkan y Özge, no debemos olvidar que se trata de personas reales con emociones y sentimientos. La fama puede ser abrumadora, y es fundamental ser empáticos y respetuosos con su privacidad. También hay que destacar la importancia del contexto. ¿Qué estaba pasando en sus vidas en el momento en que se enviaron estos mensajes? ¿Estaban en un proyecto juntos? ¿Habían tenido algún conflicto? Todo eso influye en la interpretación de las conversaciones. Hay que ser cautelosos y evitar juicios precipitados. El contexto es crucial para comprender el significado de los mensajes y para evitar interpretaciones erróneas. Es importante saber qué estaba sucediendo en la vida de Serkan y Özge en el momento en que se enviaron las conversaciones. ¿Estaban trabajando juntos en algún proyecto? ¿Habían tenido algún conflicto personal o profesional? ¿Estaban lidiando con alguna situación estresante? Conocer el contexto nos permite entender las motivaciones y el tono de los mensajes. Nos ayuda a evitar juicios precipitados y a analizar la información de manera más objetiva. Por ejemplo, si los mensajes se enviaron durante el rodaje de un proyecto, es posible que reflejen tensiones o desacuerdos relacionados con el trabajo. Si por otro lado, los mensajes se enviaron durante un momento de crisis personal, es posible que reflejen emociones más intensas y vulnerables. En este sentido, es fundamental investigar y recopilar toda la información posible sobre el contexto de las conversaciones. Esto puede incluir entrevistas, declaraciones públicas, fotos, vídeos y cualquier otro tipo de evidencia que pueda arrojar luz sobre la situación. Pero, ¿qué tipo de mensajes son?
Pues la verdad es que hay de todo un poco. Hay mensajes que parecen ser puramente profesionales, donde se discuten aspectos contractuales, propuestas de trabajo y estrategias de marketing. Otros son más personales, donde se notan ciertas tensiones y desacuerdos. También hay mensajes que sugieren cierta cercanía, pero no sabemos si es verdadera o parte de una estrategia. La variedad de los mensajes filtrados es amplia y diversa. Algunos se enfocan en cuestiones laborales, como la negociación de contratos, la elección de proyectos y la gestión de la agenda. Estos mensajes revelan detalles sobre las propuestas que recibieron Serkan y Ozge, las decisiones que tomaron y las estrategias que utilizaron para asegurar sus intereses profesionales. Otros mensajes, en cambio, son más personales y se enfocan en la relación entre ambos. Se discuten temas como la comunicación, la confianza y los sentimientos mutuos. Estos mensajes pueden revelar tensiones, desacuerdos y momentos de cercanía. Es importante analizar cuidadosamente cada tipo de mensaje y considerar el contexto en el que se enviaron. Algunos mensajes pueden parecer profesionales, pero en realidad pueden estar encubriendo conflictos o estrategias personales. Otros, en cambio, pueden parecer personales, pero en realidad pueden estar diseñados para manipular o engañar. Es fundamental ser críticos y no dejarse llevar por las apariencias. Es necesario analizar la información de manera objetiva y considerar todas las posibilidades. Lo que sí es cierto es que esta filtración ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Los fans, los medios de comunicación y, por supuesto, los propios protagonistas, han reaccionado de diferentes maneras. Unos defienden a capa y espada a sus ídolos, otros critican la filtración y la invasión a la privacidad, y otros simplemente disfrutan del drama. El impacto de la filtración ha sido significativo. Los fans han expresado sus opiniones y sentimientos a través de las redes sociales. Algunos han defendido a Serkan y Ozge, expresando su apoyo y criticando la filtración. Otros han expresado decepción y han cuestionado la veracidad de los mensajes. Los medios de comunicación también han reaccionado de diferentes maneras. Algunos han publicado noticias y artículos sobre la filtración, analizando el contenido de los mensajes y entrevistando a expertos en la materia. Otros han optado por no darle mayor importancia, argumentando que se trata de una invasión a la privacidad. Los propios protagonistas, Serkan y Ozge, aún no han hecho declaraciones oficiales sobre la filtración. Sin embargo, se espera que se pronuncien en algún momento para aclarar la situación y expresar su punto de vista. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo afectará esta situación a la carrera de Serkan y Ozge? ¿Se reconciliarán? ¿Se distanciarán? ¿Habrá más revelaciones? El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que este tema seguirá dando mucho de qué hablar. El futuro de Serkan y Ozge es incierto. La filtración de los mensajes podría tener un impacto significativo en sus carreras profesionales y en su relación personal. En el ámbito profesional, la filtración podría afectar la imagen pública de Serkan y Ozge, lo que podría influir en sus contratos, en la elección de proyectos y en la percepción de sus seguidores y de los medios de comunicación. En el ámbito personal, la filtración podría generar tensiones y conflictos entre Serkan y Ozge, lo que podría afectar su relación. Es posible que se distancien o que, por el contrario, se unan aún más para enfrentar juntos la situación. Es probable que en las próximas semanas y meses se sigan revelando nuevos detalles sobre la filtración y sobre las reacciones de Serkan y Ozge. El tiempo dirá cómo se desarrollarán los acontecimientos y cuál será el impacto final de esta situación. Así que, ¿cuál es mi opinión? Pues creo que esta situación es una clara muestra de la fragilidad de la privacidad en la era digital. Las redes sociales, las filtraciones y la viralización de la información han creado un entorno donde es muy difícil mantener secretos. Y por supuesto, es una llamada de atención sobre la importancia de proteger nuestra información personal. La filtración de los mensajes de Serkan y Ozge es un claro ejemplo de cómo la tecnología y las redes sociales han modificado la forma en que se gestiona la privacidad. En la era digital, la información se comparte de manera rápida y masiva, lo que dificulta el control sobre la propia imagen y la información personal. Es fundamental tomar conciencia de la importancia de proteger nuestra información personal y de ser cuidadosos con lo que compartimos en línea. Esto incluye revisar la configuración de privacidad en las redes sociales, ser cautelosos con los enlaces y archivos que abrimos y utilizar contraseñas seguras.
Además, es importante fomentar una cultura de respeto por la privacidad de los demás. Debemos ser conscientes de que nuestras acciones en línea pueden tener consecuencias significativas en la vida de las personas. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Lo importante es que hemos analizado, hemos especulado y hemos disfrutado de este chismecito. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan sobre todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus teorías, sus opiniones, sus reacciones. No se queden callados. Como siempre, espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya brindado información interesante y entretenida. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. No duden en dejar sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos hablado de los mensajes privados de Serkan y Ozge, de lo que se esconde detrás de las cámaras y de cómo la privacidad es un tesoro cada vez más difícil de proteger. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Por su tiempo, por su apoyo y por su energía. Son lo mejor del mundo. Y ahora, como siempre, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.